Bona vesprada, estem a Benavites, un poble del Camp de Morvedre, que tenim una població d'uns 670 habitants. Soc Raquel Sánchez García, consejal d'aquest ajuntament i m'encarregue de la regidoria d'Infància i Adolescència i d'Educació. Al ser un ajuntament xicotet, anem ajudant-se també entre els consejals. Me llamo Vicente Atlantis Recuerda y formo parte del colectivo Taller Placer. Digamos que yo sería un poco el 50% de la estructura de Taller Placer junto con Paula Miralles. Mi trabajo se explica desde un lugar de cruce. Desde un lugar de cruce que tiene que ver sobre todo con las artes escénicas, por supuesto, pero también con las artes visuales, también con la mediación. O sea, me interesa mucho acercar como los trabajos a la gente, acercarme a la gente con los trabajos. Y luego me interesa mucho la pedagogía, la formación, pues eso, el generar espacios de saber, de educación, de pensamiento, de aprendizaje. El taller se llama Cuerpo Gozoso se eleva ligero y sobre todo es un taller un poco atípico porque no se trata tanto de enseñar como una manera de hacer, sino se plantea como retomar una pieza. Casi es más un proceso de ensayos, diríamos, con la gente que está viniendo, y lo que estamos haciendo es volver a poner en pie esa obra que yo hace unos años que no hacía. Toda la pieza, de hecho, es eso, es como una especie de ir sacando elementos que tienen que ver con el aire, que tienen que ver con la ligereza, que tienen que ver con el placer, que tienen que ver con el hacer volar cosas, con trucos de magia donde los cuerpos se levitan, etcétera. Y lo que hacemos en la pieza, en Cuerpo Gozoso se eleva ligero, es como una especie de desafío contra la gravedad. Si hay un objetivo en el taller, es que la gente que viene a hacerlo, que es gente que no es profesional, tengan una experiencia, digamos, de estar dentro de un espectáculo.